bienvenidos a su podcast Hablando SOMAC. Hoy toca hablar sobre la ISO 45003, gestión de la seguridad y salud en el trabajo, seguridad y salud psicológicas en el trabajo, directrices para la gestión de los riesgos psicosociales. Hoy hablaremos en el capítulo 8, operación. 8.1. Planificación y control operacional. La organización debería planificar, implementar, controlar y mantener sus procesos para gestionar adecuada y eficazmente los riesgos psicosociales y las nuevas oportunidades, incluso acciones o actividades para a. Eliminar los peligros y reducir los riesgos psicosociales, considerando el mejor ajuste entre las tareas, estructura y procesos del trabajo y las necesidades de los trabajadores. B. Analizar los controles existentes para gestionar los peligros psicosociales y sus efectos en las personas o en la organización. Revisar, analizar y evaluar las prácticas de gestión existentes y el apoyo de los trabajadores para controlar los peligros psicosociales, el estrés relacionado con el trabajo y otros resultados de salud asociados. D. Adoptar una estrategia amplia y a largo plazo que considere las políticas, la estructura, los recursos, los sistemas y las operaciones existentes y las prácticas de la organización. E. Diseñar y gestionar el trabajo para prevenir los riesgos para la seguridad y la salud psicológicas y promover el bienestar en el trabajo. La organización debería completar una evaluación de los riesgos psicosociales teniendo en cuenta los controles existentes para a. Determinar si estos controles son adecuados o necesitan ser mejorados. B. Identificar si se requieren nuevos controles, si la evaluación de los riesgos psicosociales ha identificado daños reales o potenciales por la exposición a los peligros psicosociales. C. Eliminar los peligros psicosociales relacionados con el trabajo siempre que sea posible y controlar los riesgos asociados si la eliminación no es posible, siguiendo el principio de la jerarquía de los controles. Recordemos, eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y por último EPP. Al gestionar los riesgos psicosociales se puede utilizar una combinación de los siguientes niveles de intervención. Primario, controles a nivel de la organización para prevenir o reducir los efectos nocivos y promover el bienestar en el trabajo. Secundario, aumento de los recursos que ayuden a los trabajadores a hacer frente a los riesgos psicosociales por medio de una mayor toma de conciencia y comprensión a través de una formación eficaz y otras medidas apropiadas. Terciario, reduciendo los efectos nocivos de la exposición a peligros psicosociales mediante la implementación de programas de rehabilitación y la adopción de otras acciones correctivas y de apoyo. 8.1.2 Eliminar peligros, reducir riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y promover el bienestar en el trabajo. Medidas de control del riesgo psicosocial. Eliminar peligros y reducir los riesgos psicosociales promueve el bienestar en el trabajo. Existen diversas estrategias para gestionar riesgos psicosociales y promover la seguridad y salud en el trabajo. Estas estrategias para eliminar peligros, reducir los riesgos psicosociales y promover el bienestar deberían elaborarse en consulta con los trabajadores y cuando existan con los representantes de los trabajadores. Medidas de control del riesgo psicosocial relacionadas con la organización del trabajo. La organización debería implementar medidas de control de los riesgos psicosociales relacionados con la organización del trabajo. En algunos casos, esto requiere del rediseño de los procesos de trabajo, no solamente el ajuste de las tareas. Las medidas pueden incluir aumentar el control de los trabajadores tienen sobre la forma en que realizan su trabajo. Por ejemplo, introduciendo el trabajo flexible, el trabajo compartido, más consultas sobre las prácticas laborales
o permitiendo que los trabajadores controlen el ritmo de las tareas laborales. B. Permitir los descansos para controlar la fatiga y restringir el contacto relacionado con el trabajo a través del teléfono móvil y el correo electrónico en el horario no laborable. Consultar a los trabajadores y, cuando existan, a los representantes de los trabajadores acerca de los cambios en el lugar de trabajo y la forma en que estos puedan afectarlos. D. Definir los roles del trabajo, las relaciones con la supervisión y los requisitos de desempeño para minimizar la consulta y la ambigüedad. E. Priorizar las tareas y permitir plazos flexibles para su realización. F. Facilitar el desarrollo de la competencia y asignar las tareas de trabajo a trabajadores con conocimientos, habilidades y experiencia adecuados a la complejidad y duración de la tarea. G. Promover un mayor acceso al apoyo social para trabajadores que están trabajando en forma remota o están trabajando en lugares de trabajo aislados. H. Limitar el trabajo remoto o aislado si es apropiado, y proporcionar a los trabajadores una supervisión eficaz y una retroalimentación y orientación constructivas. J. Mejorar las actitudes hacia la gestión, notificación del riesgo psicosocial, incluyendo el estrés relacionado con el trabajo, el acoso, la intimidación y la violencia en el trabajo. K. Proporcionar apoyo práctico durante los periodos de mayor volumen de trabajo, por ejemplo, a trabajadores adicionales o más experimentados. Medidas de control del riesgo psicosocial relacionados con factores sociales. La organización debería implementar medidas de control de los riesgos psicosociales relacionados con los factores sociales en el trabajo. Las medidas pueden incluir aumentar la conciencia de los riesgos psicosociales y proporcionar información y formación a los trabajadores sobre la forma de denunciarlos. B. Fomentar la notificación temprana de los problemas por parte de los trabajadores, demostrando el compromiso de la organización de proporcionar un ambiente de trabajo de apoyo y respeto y de mantener la confidencialidad. C. Establecer medidas de apoyo para los trabajadores que estén experimentando los efectos negativos de la exposición a riesgos psicosociales. E. Dar instrucciones específicas sobre cómo gestionar los riesgos previsibles, cómo responder si se produce un incidente y cómo prestar asistencia a los trabajadores después del incidente. F. Impartir formación para desarrollar la conciencia y las habilidades adecuadas para identificar los riesgos psicosociales y reconocer los primeros signos de estrés y de deterioro de la salud relacionados con el trabajo. G. Proporcionar acceso a información sobre servicios de apoyo, servicios generales de salud en el trabajo, servicios confidenciales de información, asesoramiento y mediación de conflictos. H. Proporcionar información a los trabajadores sobre sus derechos y responsabilidades. Y reconocer y recompensar el compromiso y los logros de los trabajadores. J. Mejorar la cultura del lugar de trabajo mediante una serie de programas integrados, por ejemplo, prácticas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, responsabilidad social, sostenibilidad ambiental, compromiso a la comunidad, promover un lugar de trabajo que esté libre de violencia y acoso relacionado con el trabajo. L. Proporcionar a las víctimas de la violencia y el acoso relacionado con el trabajo, incluida la violencia de género y el acoso sexual, acceso a servicios de apoyo receptivos y seguros. Medidas de control del riesgo psicosocial relacionado con el ambiente de trabajo, los equipos y las tareas peligrosas. La organización debería implementar medidas de control de los riesgos psicosociales relacionados con el ambiente de trabajo, los equipos y las tareas peligrosas, incluyendo a. Proporcionar y mantener apropiados equipos de trabajo para el desempeño del trabajo, por ejemplo, el manejo manual de los equipos, y mejorar los equipos si es necesario. B. Mejorar el ambiente de trabajo y las características físicas del lugar de trabajo para aislar o proteger a los trabajadores de los peligros, por ejemplo, ruido, iluminación, vibración,
temperatura, químicos, etc. C. Aislar y proteger a los trabajadores de los peligros psicosociales, por ejemplo, con barreras físicas para reducir el riesgo de violencia. D. Proporcionar y exigir el uso de equipos de protección personal, los famosos EPP, apropiado y eficaz cuando haya riesgos que no puedan minimizarse mediante controles de orden superior más eficaces. Signos de exposición al riesgo psicosocial. La organización debería permitir a los trabajadores identificar los signos de exposición a riesgos psicosociales. Los ejemplos a nivel individual y o grupal pueden incluir los cambios de comportamiento. B. El aislamiento o el retraimiento social, el rechazo de ofertas de ayuda o el descuido de las necesidades de bienestar personal. C. El aumento de las ausencias al trabajo o concurrir al trabajo cuando se está enfermo. D. La falta de compromiso. E. La reducción de la energía. F. La alta rotación de personal. G. El desempeño de baja calidad o la falta de cumplimiento de las tareas o asignaciones en tiempo. H. El menor deseo de trabajar con otros. I. Los conflictos, la falta de voluntad de cooperar y la intimidación. J. El incremento de la frecuencia de los incidentes o errores. 8.1.3 Gestión del cambio. Los cambios organizacionales y el trabajo relacionado con ellos pueden incluir en los riesgos psicosociales o crear riesgos psicosociales adicionales. La organización debería establecer, implementar y mantener uno o varios procesos para la comunicación y el control de los cambios que puedan afectar a la salud, la seguridad y el bienestar en el trabajo, entre otros. A. Los cambios en los objetivos, actividades, los procesos de trabajo y el liderazgo, por ejemplo, la ubicación de los lugares de trabajo y su entorno, los equipos y los recursos, la fuerza de trabajo y los términos de empleo. B. Los cambios en las tareas y la organización del trabajo, por ejemplo, los patrones de turno, el flujo de trabajo y a quién informar, y las condiciones de trabajo. Los cambios en los requisitos legales y otros requisitos. D. Los cambios en el conocimiento o la información sobre los peligros y riesgos psicosociales. E. Los avances en el conocimiento y la tecnología y la necesidad de mejorar la competencia mediante una formación adicional. La organización debería involucrar a los trabajadores y a los representantes de los trabajadores cuando existan en una etapa temprana del proceso de cambio y a través del proceso, particularmente durante la reestructuración. 8.1.4 Compras, contratistas y contratación externa. La compra de productos y servicios y la contratación externa de actividades pueden afectar a los riesgos psicosociales existentes y crear nuevos riesgos o nuevas oportunidades. Las organizaciones deberían establecer, implementar y mantener uno o varios procesos para controlar los riesgos psicosociales que surjan de la exposición a los peligros relacionados con las compras y la contratación externa, los cuales tienen en cuenta a. Como la compra de productos y servicios crea esos riesgos, por ejemplo, mediante la presencia de visitantes en el lugar de trabajo o la programación de la entrega de productos y servicios que repercute en los horarios de trabajo de la organización y en la carga de trabajo de los trabajadores, su desempeño y sus necesidades de formación. B. Como el compromiso de contratistas puede impactar en la cultura del lugar de trabajo y en los roles y expectativas de los trabajadores. C. Como la contratación externa de actividades repercute en los horarios, las cargas de trabajo, los cambios en las tareas laborales, la supervisión o la calidad del trabajo. D. Como la organización, sus contratistas y proveedores y otras partes interesadas gestionan la obligación compartida de proteger y promover la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores. 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias. La organización debería tener en cuenta que
que las emergencias en el lugar de trabajo pueden presentar riesgos psicosociales. La exposición a riesgos psicosociales pueden también crear situaciones de emergencia para otros trabajadores y otras partes interesadas. Para asegurar la salud, la seguridad y el bienestar en el trabajo y gestionar el riesgo psicosocial ante la ocurrencia de una emergencia, la organización debería a. Reconocer que una amplia gama de situaciones de emergencia puede impactar en la salud psicológica, la seguridad y el bienestar. B. Prepararse para la inclusión de un cuidado apropiado en la respuesta planificada a las situaciones de emergencia. C. Establecer prioridades al responder a las necesidades de los trabajadores y de otras partes interesadas según sea apropiado. D. Utilizar trabajadores competentes, servicios de emergencia u otros especialistas apropiados para responder a situaciones de emergencia y buscar asesoramiento y apoyo adicional cuando sea necesario. 8.3. Rehabilitación y retorno al trabajo. La organización debería diseñar e implementar programas apropiados de rehabilitación y de retorno al trabajo. Los programas de rehabilitación y de retorno al trabajo tienen por objeto prestar un apoyo apropiado a los trabajadores que experimentan los efectos negativos de la exposición a peligros psicosociales, incluso cuando ello ha resultado en la ausencia del trabajo. Cuando se diseñan estos programas, la organización debería tener en cuenta que los trabajadores pueden estar a un mayor potencial de exposición a riesgos psicosociales como parte del retorno al proceso de trabajo. Por ejemplo, ajustes en el trabajo para facilitar el retorno al trabajo pueden resultar en cambios de las tareas de trabajo, relaciones e interacción social, supervisión, cultura del trabajo y percepciones para alcanzar y valorar el trabajo. El potencial de mayor exposición a riesgos psicosociales aplica a trabajadores que están retornando al trabajo sin importar las razones de su ausencia. Es importante dar una respuesta temprana y de apoyo a los trabajadores afectados negativamente. Las organizaciones pueden alentar a la pronta notificación de estas cuestiones, demostrando su compromiso con el mantenimiento de la confidencialidad y proporcionando un ambiente de trabajo de apoyo y respeto. El potencial de exposición a riesgos psicosociales durante el retorno al trabajo debería ser gestionado de un modo consistente con cómo todos los riesgos psicosociales deberían ser prevenidos y gestionados. Y así acabamos el capítulo 8. Mañana vamos a continuar con el capítulo 9, evaluación del desempeño. Gracias por escucharme. Esto fue su podcast Hablando SOMAC.